Queremos daros la bienvenida a este estudio bíblico. Continuamos con la carta de Apocalipsis, llegamos al capítulo 15. Este corto capítulo de Apocalipsis tiene solo 8 versículos. Nos presenta el preámbulo a las escenas tan escalofriantes como breves en las que se va a escenificar el derramamiento de las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Según los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis, las 7 copas de oro llenas de la ira de Dios contienen las 7 plagas postreras, y esto queda evidente al leer estos versículos. Te invito a que me acompañes. Apocalipsis, capítulo 15. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Versículo 4. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Hacemos un salto de capítulo, pasamos al capítulo 16, vamos a leer versículo 9, dice lo siguiente: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Vemos pues que las catástrofes que resultan cuando los ángeles derraman las 7 copas de la ira de Dios se describen con estas plagas. Por lo tanto, es evidente que las 7 copas de oro contienen las 7 plagas postreras. Las 7 copas de la ira de Dios contienen las 7 plagas postreras. En ellas se consuma la ira de Dios. La escena del mar de vidrio mezclado con fuego, uno puede decir ¿qué simboliza esto? ¿Quiénes son los que entonan el cántico de Moisés, el cántico del Cordero? ¿Se tratan de 2 cánticos distintos, de uno solo? ¿Por qué figura Moisés en este preámbulo al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios? Son preguntas que nos hacemos cuando leemos estos versículos del capítulo 15. Otra de las preguntas muy comunes: ¿en qué tiempo se cumplen las 7 plagas postreras? ¿Qué significa postreras en este contexto? ¿Por qué se encierra Dios en el templo en el cielo durante el tiempo de la manifestación de las 7 plagas postreras? Son preguntas y pueden ser contestadas mediante la lectura de la palabra de Dios. Sobre todo que Dios nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría y conocimiento para interpretar estos pasajes. Estas 7 plagas son las postreras. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Postrero significa último en una lista o serie. Se dice de la parte más retirada o última en un lugar. Dice la palabra que son las últimas, es decir, son una serie de plagas. Después de estas no vendrán otras plagas, porque una vez acaecidas estas, el universo material visible, como además el tiempo mismo, terminará para siempre. Postreras implica plagas anteriores. ¿Cuáles serían las plagas que ocurrieran antes de las 7 plagas postreras? En Apocalipsis capítulo 11, verso 6, hace unas semanas, dimos pequeñas pinceladas de estas plagas postreras. En este pasaje se nos informa que los 2 testigos tenían poder para herir la tierra con toda plaga. Y dice cuantas veces quieran. Así que posiblemente se aluda a estas. También en las visiones de la 6ª trompeta se describen 3 plagas: el fuego, el humo y el azufre que salían de la boca de los caballos. Esto lo puedes leer, Apocalipsis capítulo 9, versículo del 17 al 21. Si observas estas 3 plagas, guardan similitud con algunas de las 7 plagas postreras, manifestándose ambos grupos, así lo entendemos, durante la misma etapa. Etapa que transpira entre el fin del milenio y la segunda venida de Cristo. Desde luego,
ha habido plagas en distintos contornos del mundo, del globo terráqueo, en distintos tiempos, a través de la era cristiana. Por ejemplo, la plaga bubónica en Asia, la plaga bubónica de Justino, más de 50 millones de muertos, la plaga de la muerte negra, 32 brotes severos se registran, comenzando en el año 1347 hasta el año 1835. Millones de muertos. La plaga de la gripe española. Esos años del 1918 al 1920. 100 millones de muertos. La plaga mundial que hemos tenido hace unos años atrás, del año 2020. Millones y millones de muertos. Y esto duró hasta el 24 de diciembre de 2020. Diferentes plagas que ha vivido la humanidad. Además, hubo otras plagas antes de la era cristiana. Por ejemplo, las 10 plagas que Dios trajo sobre los egipcios para lograr que permitieran a los israelitas salir del país. Esto lo puedes leer en el libro de Éxodo, capítulo 7, hasta el capítulo 12. ¿Por qué identificar como postreras las 7 plagas contenidas en las 7 copas de oro? La respuesta lo dice el versículo 1, Apocalipsis capítulo 15, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Consumar quiere decir realizar completamente. Consumado es, fue lo que dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Significa acabado. Al realizar completamente su obra de redención en la cruz, Cristo exclamó, consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. No se consumó su sacrificio expiatorio a lo largo de su ministerio, sino en la cruz. Apocalipsis capítulo 10, verso 7 dice lo siguiente: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anuncia a sus siervos los profetas. Y seguramente las 7 plagas postreras figuran en el proceso final de la consumación del misterio de Dios. Mediante ellas, Dios consumará su ira a los pecadores que cada día cometen pecados, que cada día blasfeman contra el nombre de Dios. Las va a traer sobre ellos, no como acto arbitrario, sino para hacerles recapacitar, arrepintiéndose. Pero lamentablemente, ni aun recibiendo estas plagas, estos avisos, estos juicios de Dios, se van a arrepentir. Cuando, entre comillas, el remedio ya no lo hay, el Dios de justicia, el Dios de amor, va a tener que destruir. Los términos postreras y se consuma claramente señalan un periodo de tiempo específico en el que, lógicamente, debería distinguirse de los tiempos que le preceden. Una y otra vez encontramos en el libro de Apocalipsis referencias implícitas a la línea del tiempo a lo largo de la que ocurre el cumplimiento de las distintas profecías. Las 7 plagas postreras no ocurren a través de toda la era cristiana, son las postreras. No caen continuamente sobre la tierra y la humanidad durante épocas extendidas, sino que se derraman solo durante los últimos días. Igualmente, la ira de Dios no se consuma a través de toda la era cristiana, más bien se consuma al final de esta era. O sea, va a alcanzar su punto culminante durante los últimos días de esta era, manifestándose de una manera fulminante, por decirlo de alguna manera, y terminando en la destrucción completa de todos los enemigos de Dios. Precisamente por ser las postreras, y porque en ellas se consuma la ira de Dios, uno puede deducir que estas 7 plagas pertenecen a los últimos tiempos del planeta Tierra. Consiguientemente, las proyectamos para el final del poco de tiempo. Del versículo 2 al versículo 4, Apocalipsis capítulo 15, habla del mar de vidrio mezclado con fuego. Yo siempre digo, y cuando me imagino lo que está diciendo Juan en esta carta, intento imaginar, porque da detalles. Y cuando uno detalla, nuestra imaginación tiene que volar y tenemos que imaginar lo que Juan nos está diciendo. Imagínate un mar de vidrio, ¿vale? Mezclado con fuego.
¿Lo has imaginado en tu mente? Esto es fascinante. Esto es escena de película, de ciencia ficción, de Michael Bay o de Steven Spielberg. Aquí se presentan los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 2 al 4. Y también apoya la conclusión conforme a la que las 7 plagas postreras se cumplen, finalizándose ya el poco tiempo. Vamos a leer el versículo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Ve imaginándotelo, ¿vale? Imagínate a esos que han vencido con arpas sobre ese mar de vidrio mezclado con fuego. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Quiénes son estos seres parados sobre el mar de vidrio mezclado con fuego? Según la visión de Juan, son específicamente los que lucharon en la tierra contra la bestia y su imagen, resistiendo y triunfando sobre las fuerzas malignas. Para el tiempo del inicio de las 7 plagas postreras, estos seres triunfantes están en pie sobre el mar de vidrio, el cual se encuentra, tomemos nota, delante del trono de Dios, según la visión de Apocalipsis capítulo 4, verso del 1 al 6. Es decir, están en el cielo, no están en la tierra, tampoco están en la región del paraíso, en el Hades. Definitivamente están en el cielo. El trono de Dios está en el cielo. Así que según los parámetros de esta visión, estos seres victoriosos serían, deducimos, los mártires de Dios, de Cristo resucitados en la primera resurrección. Observamos que en la escena del mar de vidrio mezclado con fuego, estos seres no son presentados como sentados sobre tronos y reinados con Cristo, posición y poder que se les concede durante el milenio. Más bien los vemos en pie sobre el mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. ¿Sabes cuál es ese cántico de Moisés y el cántico del Cordero? Hay una canción de Jaime Murrell que podríamos decir que es el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Grandes son tus maravillas, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Y por qué lo cantan en este escenario y en este preciso momento? La razón parece ser bastante obvia, porque ya está a la vista el triunfo final de Dios sobre todas las fuerzas satánicas. Está próximo a consumarse el misterio de Dios. Está pronta a consumarse la ira de Dios contra los últimos impenitentes. Esas personas que han decidido blasfemar y olvidarse de Dios. Por lo tanto, deducimos que esta escena del mar de vidrio mezclado con fuego toma lugar después del milenio, específicamente durante la última etapa del temible poco de tiempo justamente previo al derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. En la escena del mar de vidrio escuchamos a los mártires glorificados entonar las palabras que componen el cántico de Moisés, siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Deducimos que el cántico de Moisés y el cántico del Cordero no son 2 cánticos distintos, sino el mismo cántico, y es el que acabamos de leer. En el libro de Éxodo capítulo 15 puedes encontrar el cántico de Moisés. Puedes encontrar el cántico también de los hijos de Israel. Esto es lo que cantaron después de cruzar en seco el Mar Rojo. Curiosamente no se halla en los 4 evangelios ningún cántico que fuera atribuido específicamente a Cristo y a sus apóstoles. ¿Por qué nombrar a Moisés, al igual que al Cordero, como autor del cántico que entonan los mártires en pie sobre el mar de vidrio?
podríamos deducir cosas. Que sean las reales, que sean las correctas, no lo sabemos, pero uno puede deducir. Porque Moisés era el tipo de Cristo. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. Al oírles, dice Moisés al pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante. Esta puede ser una de las posibilidades, una de las opciones, porque Moisés era un tipo de Cristo. La otra, porque entre los mártires que cantan el cántico figuran algunos santos martirizados durante la era mosaica, cuando el antiguo pacto estaba vigente. Ahora bien, ¿qué representa el fuego? ¿Qué representa ese fuego mezclado con el vidrio de aquel mar donde se paran los mártires? Quizás la ira de Dios, el castigo de Dios, el poder de Dios para consumir a los seres que no se arrepientan. En cuanto a las arpas de Dios, las que acabamos de mencionar, Apocalipsis capítulo 15, verso 2, incluimos en el capítulo 11 de este análisis pues algo muy significativo sobre estas personas que tienen las arpas. ¿Por qué las arpas y no otros instrumentos? David tocaba el arpa, ¿verdad? Ciertamente estos acontecimientos que toman lugar en esta escena del mar de vidrio mezclado con sangre ponen de manifiesto que van a llegar las 7 plagas postreras. Aparecerá la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Luego otra bestia, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Y esta segunda bestia, levantándose y haciéndose poderosa, manda hacer una imagen a la primera bestia, infundiendo el aliento para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y a consecuencia de las acciones de estas 2 bestias y la imagen de la bestia, no pocos santos son martirizados. Estos mártires resucitan en la primera resurrección al principio del milenio, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 1 al 10. Reinan con Cristo durante 1000 años. Y terminando el milenio, hacen acto de presencia hacia finales del poco de tiempo sobre el mar de vidrio mezclado con fuego en el cielo. Están en pie sobre ese mar de vidrio, cantando el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, justamente, antes de derramarse las 7 copas de oro. La verdad que la escena es increíble, ¿verdad? Todo esto en el cielo. ¿Tú te imaginas en el cielo un mar de vidrio con fuego? Hemos leído también que nadie podía entrar en el templo. Ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni Gabriel, como tampoco los demás ángeles. Absolutamente nadie. ¿Por qué no podía entrar nadie en el templo de Dios desde el inicio hasta la conclusión de las 7 plagas? La respuesta yo no la sé. En términos generales, este rechazo ha seguido desde la caída de Adán y Eva, en el huerto del Edén, hasta el presente. Pese a los milagros, pese al ministerio de Jesús, muchas personas no creerán en él. Y Dios tendrá que hacer justicia. Y Dios derramará su ira sobre esas personas que hacen iniquidad. A muchos se les dará la oportunidad de arrepentirse y no lo harán. Que este no sea nuestro caso. ¿Tú te imaginas? Conociendo los caminos del Señor, sirviéndole durante años, de repente te apartas y el Señor te da la oportunidad de arrepentirte y no la aceptas. Que cada día, hermanos, busquemos más a Dios. Que cada día aumente nuestra fe en Él. Porque llegarán esos tiempos donde vamos a sufrir persecución, donde hemos leído hace unos instantes, se va a levantar una bestia y al que no adore a esa imagen, lo va a matar. ¿Estaremos preparados para ese tipo de persecución? Que el Señor nos dé fuerzas, que el Señor aumente cada día nuestra fe. Lo vamos a necesitar.
Hay que estar preparados. Tiempos difíciles, tiempos de buscar más y más a Dios.